a las dos comadres, si me permite la expresión. Ya llegó la licenciada Laura Ceballos, usted sabe, abogada por la UNAM, con especialidad en Derecho Electoral, colaboradora de Sindine MX, y para nosotros un orgullo que forme parte también de estas mesas de diálogo de Sin Censura, y nuestra querida reina de Xochimilco, nuestra corresponsal Alina Duarte. Te saludo primero a ti, licenciada, desde acá, al frente de la Casa Blanca, esperando que en un rato ya llegue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ahí de las 3 de la tarde estaría llegando a la capital estadounidense. Desde acá te mando un abrazo. ¿Cómo estás, licenciada? Querido Vicente, saludos hasta Washington. Oye, qué padre que estés ahí, pues en el ombligo de donde va a ocurrir este cisma importante en materia política, aunque haya quienes duden que el presidente Biden tome una decisión distinta a la que por años, por toda la vida ha ocurrido, pero creo que es importante la presencia del presidente, hace un cambio pues por lo menos de forma de ver las cosas, porque al final de cuentas el presidente representa, desgraciada o afortunadamente, según quien lo vea, no solo a los mexicanos, sino a todos los hermanos de Centroamérica que también son parte de esta migración que, pues, por un lado, hace la vida en Estados Unidos para beneficio de los propios estadounidenses y, claro, pues también para sus familias. Así que veremos a ver en qué encrucijada pone nuestro querido AMLO allá al presidente Biden y a ver qué resulta. Y nada más como colofón de lo que estaban diciendo hace rato con el maestro Ricardo Sevilla, un mensajito para el senador Monry: un doctorado no quita lo tarado. El que entendió, entendió. Así es, mi querida licenciada Laura Ceballos. Saludo a quien extraño, su compañero, su pareja. La extraño porque aquí haces falta, querida Lina Duarte. Te mandan saludos los amigos, paisanos, como don Armando Fernández, quien fue nuestro productor, hace una cobertura aquí en Washington, y quien ha regresado para hacerla de productor de campo en esta transmisión de Sin Censura. Querida Lina, te saludo a la distancia. Hola, ¿qué tal, Vicente? Saludos a ti, Armando, a todo el auditorio, a mi comadre Laura. La verdad es que sí, la verdad me emociona mucho verles allá en Washington, que además no solamente es gracias a esas coberturas que nos conocimos aquí en Sin Censura, que yo formé parte del equipo, sino además, pues justo ya hicimos otra ahí, decía don Armando, hubiese estado padre que estuvieran de nuevo los tres mosqueteros ahí con Toño, con Vicente, y la verdad sí me hubiese encantado. Las condiciones, bueno, no lo permitieron, pero bueno, me encanta verte ahí, Vicente. Esperemos que voy a seguir muy de cerca esta transmisión con mucho cariño, porque sé también lo que significa, no solo para ti, no solo para Armando, sino para miles de mexicanos y mexicanas que van a ir mañana. La convocatoria está puesta desde las 8 de la mañana, van a estar llegando incluso gente que conocí en Los Ángeles, van a estar llegando ahí, no solamente para digamos, respaldar las iniciativas que presente el presidente López Obrador, sino además para exigir, ¿no?, a ambos gobiernos, como tiene que ser, que se tomen las cartas necesarias en el tema de la reforma migratoria. Así es. Por cierto, quiero decirle que nos han citado por ahí de las 4:30 de la tarde en un hotel cercano a la Casa Blanca, porque la autoridad correspondiente de la Casa Blanca, a quienes estamos acreditados para ingresar al recinto mañana por la cumbre binacional entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, nos realizarán otra prueba de PCR para evitar cualquier situación con el tema del COVID. A esa hora más o menos estará el merequetengue por la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al aeropuerto. Todo parece indicar que será el Reagan. ¿Dónde? ¿El Dulce? Ah, bueno. Bueno, el presidente llega a Washington más o menos a esa hora y será el merequetengue. Va a estar complicado, pero bendita independencia de las redes sociales. El que sí estará ahí, me ha dicho, es Hans Salazar, el querido Hans Salazar, a quien le pediré permiso para poder proyectarles también
en Sin Censura Nocturno las imágenes y las reacciones a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la capital estadounidense, algo que pues los medios tradicionales podrían perderse porque ya nos dijeron que no hay forma de retrasar esta prueba PCR que nos tienen que realizar a quienes estamos acreditados, y mañana le pido que esté al pendiente de la cobertura desde muy temprano, desde las 6:30 de la mañana con Toño. Acuérdese que no hay mañanera mañana porque está el presidente en Washington, pero nosotros estaremos desde muy temprano aquí en este Parque Lafayette, así se llama el parque, frente a la Casa Blanca, y desde aquí, donde seguramente se reunirá la comunidad migrante y la comunidad que venga de diferentes partes de Estados Unidos a respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca lograr acuerdos en términos migratorios con el presidente Joe Biden para que se beneficien miles, cientos de miles o millones de migrantes. Ha sido tan cuidadoso el presidente Andrés Manuel López Obrador que el miércoles pasado que le planteé, que le comenté de muchas familias, que le contaba de un ya basta al racismo del gobernador de Texas, que fue muy cuidadoso, no me quiso dar detalles sobre lo que podrían ya haber acordado o estar a punto de cerrar los presidentes de ambos países, el presidente Andrés Manuel López Obrador de México y el presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden. Hoy volvió a tener mucho cuidado ante los planteamientos de nuestros colegas. Es importante señalar que el presidente no quiere echar a perder lo que ya se va construyendo. Así se pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador ante pues el planteamiento de visas y de cuántas, y para Centroamérica o para mexicanos. Esto fue lo que dijo el presidente para entrarle a la mesa de diálogo con la licenciada Ceballos y con la querida Lina Duarte. Mande. El secretario de Gobernación comentó hace 3 semanas en Tijuana de que dentro de los acuerdos que se buscaban eran 300,000 visas para migrantes, 150,000 para centroamericanos, 150,000 para mexicanos. ¿Es parte del acuerdo que se va a firmar? Son temas que vamos a tratar, pero no quiero adelantar, víspera. Vamos a ver cómo se dan las reuniones de trabajo. Son acuerdos, desde luego, a partir del convencimiento, del diálogo, de lo que conviene a las dos naciones, a los dos pueblos, y sí vamos a tratar el tema migratorio, pero ya ustedes saben cuál es nuestra propuesta. Nosotros lo que queremos es que la migración no sea forzosa. Nosotros queremos que la migración sea opcional y desde luego legal, completamente legal, y que se llegue a un acuerdo en ese sentido, ordenar el flujo migratorio, legalizarlo, tanto para los que ya están allá, que trabajan honradamente, viven en Estados Unidos, contribuyen al desarrollo de esa gran nación, como los que por necesidad tienen que ir a Estados Unidos. Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, licenciada Laura Ceballos, querida Lina Duarte. Para mí, esta es la lectura que le doy, podría ser el pronóstico de un acuerdo importante, me apuran tantito, histórico, entre México y Estados Unidos. Mi querida licenciada Laura Ceballos, te escucho primero a ti. Pues mira, sí, Vicente, porque al final de cuentas el presidente Andrés Manuel no tiene 3 días hablando de esto, tiene toda una vida haciendo justamente
la referencia de la necesidad que tiene pues Estados Unidos de poner en regla, de visualizar y respetar los derechos de los migrantes, que son los trabajadores, pues más trabajadores, más importantes, los que verdaderamente producen la riqueza en Estados Unidos, y a quienes se les han violado por décadas, por toda la vida, todos los derechos. Entonces, este acuerdo, que además, si somos un poquito quisquillosos, también deriva de este nuevo TEMEC, o sea, en él se establecen también normas de mejor convivencia, por así llamarlo, entre los trabajadores migrantes de México y pues los empleadores en Estados Unidos, porque por un lado sí se modificaron las reglas del juego, por ejemplo, para los trabajadores en México, sobre todo de estas empresas que vienen de Canadá o de Estados Unidos y que tienen que homologar, no sé, derechos, salarios, todos estos beneficios tienen que estar a la par con los trabajadores del tipo de industria en Estados Unidos. Entonces no veo por qué no pudiera pues apretarse un poquito ahí el tornillo, digamos, la bisagra, precisamente para exigir que también sea un cumplimiento. Esta reforma migratoria tiene, híjole, toda la vida de estar en proyecto y no ha cuajado por una cosa o por la otra. Y pues también hay que entender, sí es cierto, para los presidentes de Estados Unidos, sea de la mascota presidencial que sean, unos pues dicen que los republicanos tienen un modo de pensar un poquito más apretado y que los demócratas son mejores. Al final de cuentas, nunca van a ser buenos para con la migración. Entonces, esto que hoy el presidente va a hacer, pues me parece que sí es histórico, precisamente porque va a poner en la mesa de Estados Unidos este tema pendiente por toda la vida. Y como te decía, yo creo que sí es importante ver, además, que es la voz que América del Sur y de Centroamérica llevan hasta América del Norte, hasta la sede del poder en Estados Unidos, para decirle que ya basta de tanto hacerse los locos, de estar volteando para otro lado y no hacer caso de esto que es urgente, porque pasa no nada más por los derechos laborales, sino los derechos humanos en realidad. Entonces, si estamos hablando hace unos semanas de que la democracia era, no sé, la puerta de entrada para esta junta de países demócratas a la que no invitaron a los demócratas, que ellos consideran que no lo son, pues también sí es cierto que como se presumen ellos ser el país de las libertades y del American Dream, pues que hagan justamente de los derechos laborales y de los derechos pues humanos de los migrantes, con todo lo que ello implica, una realidad, porque pues para desgracia también de Estados Unidos, los migrantes no se van nada más porque les parezca emocionante cruzar 2, 3, 4 fronteras, sino porque pues ellos mismos, Estados Unidos, es culpable de la expoliación y de la explotación en estos países de los que se expulsan tantos migrantes, de la violencia, de las armas. Entonces, si vamos a hablar de reforma, se va a hablar de temas muy profundos y que seguramente pues estos miles de empleos repartidos entre Centroamérica y México sí tendrán un beneficio, yo creo, para millones de personas de la frontera de Estados Unidos hacia el sur, porque al final pues se arreglará un problema muy añejo y tendrán como obligación exactamente voltear a ver primero los derechos de las personas, en tanto migrantes, sus derechos humanos, sus derechos obviamente laborales, de seguridad social, etcétera. Entonces va a ser una cosa importantísima. Andrés Manuel ha ido 3 veces a Estados Unidos y pues para nosotros los mexicanos, aunque no estemos allá, sí que es una fiesta saber que va a ir a abogar por los derechos de nuestros hermanos que tienen necesidad de estar en Estados Unidos hace mucho tiempo sin ninguna garantía pues laboral y de respeto a su trabajo. Así que mucha esperanza en esta visita, aunque del lado de Estados Unidos no tengamos toda la certeza de que se respeten cabalmente pues los derechos de las personas que no sean güeritas y ojiazules. ¿Cómo ves tú
el contexto, cómo ves tú las posibilidades, cómo ves tú lo que vamos a presenciar mañana. Bueno, yo creo que esta reunión definitivamente hay un constante cambio en la correlación de fuerzas entre la relación bilateral México-Estados Unidos. No es la visita que hizo un presidente López Obrador con un Estados Unidos a cargo de Donald Trump, ¿no? En donde, Donald Trump no necesariamente había hablado bien de los mexicanos y había una necesidad de imponer esa lógica imperialista por sobre todo, ¿no? Se llegaban a ciertos acuerdos de cara a la pandemia y luego vino esta reunión también con esta misma lógica que señalas, ¿no? Una reunión de constantes encuentros entre empresarios mexicanos y estadounidenses, también ya con Joe Biden, en la cual, recordemos, también no se permitieron preguntas, estábamos ahí en la Casa Blanca, no hubo derecho a preguntas tampoco, y bueno, ahora venimos ya en un tercer encuentro, por así decirlo, ya en este periodo del sexenio de López Obrador, en donde pues lo que vemos es una movilización de mexicanos y mexicanos nuevamente afuera de la Casa Blanca, pero también un liderazgo pues marcado, ¿no? Sin titubeos, regionalmente hablando, en donde se espera que el tema migratorio, y por eso es tan importante, ¿no? La lógica internacionalista, que no nos veamos solo por nacionalidades. Estas propuestas que se están haciendo también abren la puerta a reconsiderar los flujos migratorios en Estados Unidos con otras nacionalidades. No solamente es el caso de las y los mexicanos en Estados Unidos, que son más de 30 millones, sino además son flujos migratorios que han permitido que esa economía de Estados Unidos haya avanzado tanto y que el mismo Estados Unidos haya negado y les haya pues expulsado, ¿no? De una lógica pues de integración a la vida estadounidense. Se les niegan los documentos y yo creo que por eso es que hay una correlación de fuerzas distinta. Lo que vemos ahora es ese México arropado por el apoyo de las y los mexicanos en territorio mexicano, en territorio estadounidense, pero también por los gobiernos llamados progresistas en América Latina. Entonces, creo que se puede y se debe, porque además no solamente es la condición de México, sino un Estados Unidos que ha ido en plena decadencia, que económicamente está en declive, que la guerra en Ucrania les salió el tiro por la culata, como decimos, los precios, incluso en Estados Unidos, de los combustibles se han elevado, pero no en comparación con Europa, donde se han elevado casi 400%, y necesitan repensarse en el mundo. Estados Unidos está en un punto de franca decadencia que México también tiene que aprovechar arropado de todos estos factores. Entonces, yo creo que este tema de la migración es tan solo uno de los tantos que se puede sacar provecho, ¿no? Y cuando digo sacar provecho, no es en beneficio del presidente López Obrador ni de las y los mexicanos, sino de quienes creemos que hay otro mundo posible allá afuera, y creo que hay posibilidades. No hay que ser ingenuos también, se trata de Estados Unidos, no es como que dé el brazo a torcer tan fácilmente, ¿no? El imperialismo estadounidense tampoco es de amigos y de compadrazgos, sino de intereses y de imposiciones regional y geopolíticamente hablando. Entonces vamos a ver, pero yo creo, la verdad yo tengo bastantes expectativas y que también la movilización de las y los mexicanos a las afueras creo que va a jugar un papel fundamental, Vicente. Alina, también quiero plantearles un par de temas. ¿Qué piensan de estos anuncios de la Fiscalía General de la República de que van a reabrir el caso Colosio? Porque hay muchos que se avientan voladas muy gachas. Dicen, también es un intento de doblar a los priistas de Andrés Manuel López Obrador y su fiscal Alejandro Gertz. Por favor, hombre. ¿Qué? Ni modo que con la reapertura del caso se vaya a doblar Manlio Fabio Beltrones o Salinas, o de qué estamos hablando. Pero reabren el caso Colosio, un caso emblemático, enigmático, como lo quieran poner, mi querida Laura Ceballos, pero de qué es importante. Venga, escucho tu opinión. Mira, Vicente, si somos muy piquis, creo que mereceríamos los mexicanos que se reabrieran todos los casos de corrupción, de genocidio, de violación de derechos humanos, de crímenes extraños, y todos ocurrieron, pues obviamente, pues no sé, de 50, 60 años para acá. Apenas murió el artífice del halconazo y de la noche de Tlatelolco,
Y si bien no se fue como dice la gente, se fue impune, estuvo obviamente señalado, pero no le pasó nada. Ojalá haya tenido una vida tan desagradable como la que causó. Pero sí, en efecto, yo creo que todos estos casos, todos los que estuvieron pues orquestados, ejecutados desde el Estado por fuerzas tanto de las Fuerzas Armadas como de las policías, los gobernadores, todos debieran ser abiertos porque ahí están los datos, están resguardados y siempre fueron ocultados. Fue pasar esta cajita de Pandora, ¿qué es eso? De corrupción, de mírate, yo te ayudo como Fox, ¿no? Yo te ayudo, te arropo, te abandero, pero tú no me vas a investigar a mí. Tú no vas a hurgar en mi pasado, ni vas a castigar a mis centenados, ni vas a ver por qué mi esposa se volvió rica. No vas a hacer nada de eso. Ese baloncito se fue pasando y eso es a lo que de alguna manera nos acostumbraron, pues es una costumbre muy fea y muy gacha. O sea, a esta bola de monstruos deberían de revisarles absolutamente todo, no solo por parte de la UIF, que desgraciadamente algunos de sus presuntos delitos prescribirán porque tienen un tiempo, una vida, una caducidad, digamos como si fuera leche, de algunos años para ser investigados, pero los asesinatos, los genocidios, las situaciones de estas guerras absurdas no tienen fecha de caducidad y deberían de ser una obligación para que se subsanen estas heridas del pasado y que dejemos de creer que todo sigue igual, que nada va a cambiar, que siempre se va a permitir la corrupción porque está incrustada en nuestro ADN y pues no es por nada, se lo digo con mucha, no cariño, porque qué asquito tenerle cariño a un ser como Alito, pero con algo de lastimita. El PRI no necesita ser desprestigiado, el PRI es un desprestigio total, igual que el PAN. Desgraciadamente su forma de conducirse, su corrupción absoluta, esta manera de convertir al país en su caja personal, económicamente hablando, y en un baño de sangre, sexenio tras sexenio, no les permite a ellos salir impolutos y decir que todo lo hicieron bien. O sea, salió hace rato Calderón a decir que el Estado está usando todos sus medios para perseguir a los opositores. No, Felipe, nadie cree que ustedes son perseguidos políticos. A ustedes nadie los tiene que perseguir porque sus hechos los preceden. Entonces, a mí me parece ideal que se reabra el caso Colosio y que se reabran todos. Ojalá ya todos los alcance justamente la justicia de sus propios actos. A una cosa nada más para terminar, algo que sí me parece que ha pasado de 2018 para acá, aunque ellos todavía no estén sujetos a un proceso. Bueno, Calderón sí, porque él tiene algunas denuncias en La Haya, precisamente por sus actos de genocidio, que esos no prescribirán jamás y eventualmente la justicia lo alcanzará. Pero algo que sí ha causado este cambio de gobierno, Vicente, es que hoy la gente no esté conforme con esas explicaciones pedorras que se animaban a decirnos para vernos la cara de tarugos. El primer juicio y el más importante es el del pueblo y me parece que por eso la gente opta por informarse de manera veraz para que no le sigan contando cuentos de princesas ni mentiras decoradas para que nos sigan viendo la cara de tarugos. Así que ese es el primer juicio y me parece que lo estamos empezando a digerir de manera responsable como parte de nuestras funciones como ciudadanía. Y no es castigo el que ellos estén perdiendo. Su desprestigio es producto de su propia forma de conducirse siempre tramposa, artera y corruptamente en contra del pueblo mexicano. Mi querida licenciada, le doy también un poquito de paciencia, Alina. Venga, señora, venga. Va pasando con su esposo y me dice, ese es Vicente Serrano. Gracias. ¿Cómo se llama usted? Ay, Paulina Rendón, ¿De dónde es originaria? de la Ciudad de México. ¿Y nos ve desde hace mucho? Mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Qué hacemos para merecernos tanto? Acérquese, señor, para que... Porque son objetivos y porque apoyan al mejor presidente de México. Usted está con la Cuarta Transformación. Totalmente. Yo vivo aquí en Estados Unidos, pero
veo todas las cosas que se están haciendo en México y estoy muy feliz. Señor, ¿cómo se llama usted? Fernando Ruano Faxas. Yo viví en México, soy cubano, soy estadounidense, pero mi patria es México, viva México, adoro México y que conste, es un honor estar con Obrador. Vinimos a apoyarlo, viva Obrador, viva la cuarta transformación y al que no le guste, chin chin. Chin, chin. Oiga, por cierto, algunos paisanos, le voy a tocar un tema sensible. Marco Rubio y Ted Cruz, ni los cubanos los queremos, no votamos por ellos. Eso es pura estupidez, pura mierda. Perdón por la palabra, yo sé que los mexicanos son muy... Pero nosotros hablamos así. A Ted Cruz no lo quiere ni su madre. Y cuando Trump, que es republicano, dice que el papá de Ted Cruz, cubano, está involucrado en el asesinato de Kennedy, ¿qué se puede esperar de eso? Y por cierto, el cuñado de Marco Rubio estuvo involucrado en el narcotráfico, lo metieron preso y Marco Rubio lo ayudó en ciertas cosas raras. Nosotros los cubanos no votamos por Marco Rubio ni por Ted Cruz y tampoco por Bob Menéndez, advertencia, el de New Jersey. ¡Viva México! ¡Arriba México! ¡Arriba la cuarta transformación! Siempre mi corazón estará con los que ayudan a los pobres. Y ese es López Obrador. Nada más para cerrar y dejarlos porque sé que andan de visita. Vinimos a apoyar a López Obrador. No, nosotros vinimos es profeso a apoyar la llegada de López Obrador, el mejor presidente de México después de Benito Juárez. Lo dijo usted. Que ya le van a decir los paisanos cubanos que ya lo contaminó, que ya lo infectó. Mira, a todos los paisanos cubanos y a todo el mundo que hable de mis criterios políticos me los paso por el arco. Y por otro lado, acuérdate que Benito Juárez, la familia, la hija de Benito Juárez tiene sangre cubana porque se casó con un cubano. Sus hijos son cubanos también, los nietos de Benito Juárez. Entonces Cuba está en México y México está en Cuba. Déjeme preguntarle para cerrar precisamente sobre la relación México-Cuba. ¿Qué se siente usted como cubano? Yo me emociono de escuchar su amor por mi país. Yo también amo la isla. He pasado momentos muy bonitos en su país. ¿Qué se siente ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador plantarse y decirle al gobierno de Estados Unidos: háganlo por la gente, por humanidad? Totalmente de acuerdo. Mira, yo soy anticastrista, yo soy anticomunista, estoy en contra de cualquier dictadura, incluyendo el Vaticano, que es una dictadura. López Obrador es un hombre que ama la humanidad, es un hombre que quiere las cosas buenas. Entonces López Obrador fue a Cuba y también le dijo al gobierno de Cuba: hay que cambiar. López Obrador quiere ayudar al pueblo cubano. López Obrador busca las cosas buenas para todo el mundo, no solamente para los mexicanos. López Obrador es un individuo líder, es un benemérito también para las Américas. Él quiere las cosas buenas para las Américas. ¿Qué sucede? Todo el lío vino también porque López Obrador contrató médicos cubanos, los 500 médicos cubanos. Tiene que hacerlo porque México no tiene médicos, no los tiene. Conozco perfectamente la historia de México y la cultura mexicana. Hay que buscar los médicos en donde estén, sean de donde sea. Entonces, ¿qué pensaban los extremistas y traumaditos mexicanos? Que los iba a contratar de Estados Unidos. Sorpresa, Estados Unidos tampoco tiene médicos, tampoco tiene enfermeras. Y suponiendo que los hubiera, iban a trabajar a México por el salario que se paga. ¿Me entiendes? Entonces, a los indígenas mexicanos, a los pobres mexicanos, al pueblo mexicano, a los negros mexicanos, que son muchos, que nadie habla de ellos, la Costa Chica, Veracruz, toda esa zona está llena, son más de 1 millón de negros mexicanos, nacidos en México. A esa gente hay que ayudarla. A esa gente, ¿cómo es posible que una persona, una mujer esté dando a luz? ¿Cómo es posible que un niño esté en la calle enfermo y que no lo reciban en ciertos hospitales? Porque no tienen seguros médicos. Esa historia me la conozco muy bien. Arriba López Obrador, contrata a los médicos aunque sean del planeta Júpiter. Tú tienes que luchar por México y adelante. Y yo estoy contigo. Y si me tengo que hacer mexicano
para votar por él otra vez, me hago mexicano. Oiga, ya me di cuenta, señora, ¿por qué se enamoró de este señor? ¿Qué pasión para hablar? Acérquese un poquito nada más. ¿Qué le dice a la gente allá en México? Por ejemplo, ¿qué le diría, para cerrar, no les quiero quitar mucho tiempo, qué le diría a esos que se oponen a López Obrador, que pareciera que odian a López Obrador? ¿Qué le dice a la gente que no apoya a López Obrador? Pues es muy triste, o sea, yo entiendo que en las democracias debe haber diversidad y todo, pero creo que hay mucha gente que está contaminada, que no se informa bien, tiene demasiados prejuicios y eso ha estado afectando, ¿no? Pero bueno, pues ojalá y el tiempo y la historia les demuestre lo que está haciendo nuestro presidente. Yo creo que los resultados y los hechos hablan por sí mismos, ¿no? ¿Desde dónde vienen? Vivimos en Carolina del Norte. ¿Desde allá vienen? Sí, Claro. nos venimos el fin Por de supuesto, semana si para nosotros apoyar a nuestro presidente. Nosotros vinimos para México, para Estados Unidos, que conte, porque la trasladaron a ella, mexicana, la trasladaron a ella para acá, como especialista. Nosotros... ¿Qué hace? Ella es especialista en customer service, cuestiones de negocios internacionales. Es una mexicana triunfadora. Yo también. Yo soy especialista en lingüística, antropología social. Trabajé en México en la UNAM, di muchas clases en 3, 4, 6 universidades en México. Estoy orgulloso, lo volvería a hacer, pero ella me trajo. Yo, cubano, no traje a mi esposa. Mi esposa mexicana me trajo a mí. Desde Carolina. Déjenme despedirme como... Armando, ayúdame, por favor. Aguántenme tantito. Déjenme despedirme como se merece esto. A ver. Y adelante, que tenemos la razón. Perdónenme ustedes, pero tenía que hacerlo, ameritaba este abrazo fraterno. Mi querida Lina Duarte, perdóname me desborda este señor cubano, nos ha dado una que otra lección a más de un mexicano con su amor a México, con su compromiso con México, mi querida Lina. Es que de eso hablo, Vicente. Cuando hablamos de internacionalismo, no estamos hablando de lo que dice o hace Andrés Manuel solo en México. Estamos hablando de esas posibilidades de crear estas alianzas entre pueblos, el pueblo estadounidense, el pueblo cubano, el pueblo mexicano, el pueblo venezolano, el pueblo haitiano, etcétera, etcétera. Las geografías, ¿no? Cuando pasan estos gobiernos y dejan huella, es porque también lo dejan en todo el continente. Entonces, esto que acabamos de ver es esa clara expresión, además, y me llama mucho la atención porque dice el señor, soy anticastrista, ¿no? O sea, es alguien que es anticomunista, que no le parece lo que está ocurriendo en la isla y aún así, ¿no? Reconoce el hecho, ¿no? O sea, incluso esto me llamaba mucho la atención, reconoce el hecho de que las cosas están cambiando regionalmente, del rol que está jugando México dentro de los pueblos y de lo que implica que una pareja mexicana, de cubanos, estén ahí en la Casa Blanca hablando y con esta claridad de apoyar, ¿no? O sea, creo que eso habla mucho del panorama que hoy estamos viviendo en la región, que se vivió, ¿no? Que eso no se transmitió en televisión hace 20 años, pero también la lógica de cambiar regionalmente, pues se dio con esta llamada década ganada, en donde primero, pues ante el desgaste de las instituciones, gana las elecciones un Hugo Chávez, que ya había intentado ganar por más bien había intentado dar un golpe de Estado y lo metieron a la cárcel, pero después llegaron personajes como Lula da Silva, como Evo Morales, como Rafael Correa, Néstor Kirchner. Esa llamada década ganada implicó esto, la generación de nuevos lazos de solidaridad, de nuevas concepciones regionales, y hoy vemos un México que no hay duda que está generando nuevamente esa unión, esa articulación entre los pueblos, no solamente entre los gobiernos, y yo creo que aquí lo que nos acaban de dar es esa demostración de que hay otra vía, ¿no? De que las cosas se hagan y que no pasan por Estados Unidos decidiendo sobre lo que considera su patio trasero. Creo que esto es un gran ejemplo y la verdad me alegra mucho que haya sido tan particular, ¿no? Este testimonio tan fuerte para que la gente también, ¿no? Dimensionemos de lo que implica allá afuera lo que está ocurriendo en México.
Nada más me faltó decir, me siento mal porque le debí de haber dicho, hermano cubano, ya eres mexicano. Chingada madre. Se me eriza la piel, me dan ganas de chillar, veo emocionado a Armando. Ven, Arnoldo, también llegó Arnoldo. Mi querido Arnoldo, ¿desde dónde vienes? Bueno, vengo aquí del norte de Virginia, vine a saludarte, Vicente. Caramba, gracias por esta información que nos das todos los días con Toñito, con el que lo acompaña. Caramba, ¿cómo no sentirse tan a gusto de saber lo que somos y por lo que estamos pasando, aún como tú dices, ¿no? Como dice el mismo Toñito, sin chayote. Oye, maestro, ¿cómo viste al señor cubano? ¿A poco no te emocionó? Ah, claro, claro que sí. Mira, el referente máximo que tenemos hoy en día es el compañero Obrador. Hoy en la mañana habló de dos personajes muy importantes en su vida, Mandela y Fidel. Así que caramba, ahora un hermano cubano que dice, bueno, traigamos los doctores que sea, si es de Cuba, de donde sea, lo dice el mismo compañero Obrador. Así que, ¿cómo no tomar al compañero Obrador como un referente y que nos deja una gran responsabilidad? Cuando él dice que ya le faltan 2 años, que es suficiente, lo que dice él, pero caramba, a mí como que se me arruga el pecho porque es tan necesario lo que nos ha pasado y un honor estar viviendo en esta época donde ser mexicano es ya más... Es chingón, porque en realidad en la época de los otros, hijo, me daba vergüenza cómo tener un presidente como Calderón, como Peña Nieto, como Fox, gerente de la Coca-Cola y presidente de México. Me daba vergüenza decir, bueno, pero ahora caramba, es un placer, es una dicha gigantesca el estar viviendo en estos tiempos. Arnoldo, ¿cuál es tu apellido? Borja. Borja. Oye, Arnoldo, ¿hace mucho que nos ves en Sin Censura? Claro, desde hace ya buen tiempo. Pues en la mañana, cuando antes de la mañanera, ya empiezan ustedes a calentar los motores, a dejar las víboras chillando. Y grábeme, don David. Y ya cuando, pues, cuando te toca estar aquí, ahí, o sea, vi la última participación tuya, que sacaste lo del compañero, el que estaba con el compañero Obrador antes, y que le dé seguimiento al caso de Peña Nieto, de dónde están nuestros dineros. Y no tan solo es Peña Nieto, pues dónde están nuestros dineros de la barda que hizo el Calderón, de los centenados del Fox. No, nosotros tenemos un chingo de cosas por hacer todavía, Vicente. Arnoldo, si te escuchara el presidente, yo no sé cuál sea tu situación, si la quieres compartir, solamente tú sabes si hay o no hay papiros para vivir y trabajar acá en Estados Unidos, pero si te escuchara el presidente, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías tú como migrante? ¿De dónde eres originario? Yo soy de Michoacán. Arriba, Michoacán. ¿Qué le dirías? Como le dices tú al compañero Obrador, ¿qué le dirías al presidente que va a estar mañana aquí en la Casa Blanca? Bueno, yo creo que sería injusto pedir más. O sea, la responsabilidad que tenemos como mexicanos, yo veo que hay muchos, hasta los chayoteros le piden, mucha gente le pide, pero también como mexicano tenemos una responsabilidad. Yo estoy contento de tener un presidente como él y la verdad, ¿qué más pedirle a la vida que tenerlo como presidente a él? Yo estoy contento, créame, Michoacán es uno de los estados más violentos que nos dejó el antiguo gobernador Aureoles, o sea que nos dejó patas arriba. Ahora en estos días, con esta lucha pujante, yo me pregunto cuál es mi responsabilidad, que no puedo echar para atrás. Como mexicano, tenemos un referente y él es un compañero que trabaja 16 horas al día. Yo no me puedo estar durmiendo en los laureles. Tengo que poner mi granito de arena, aunque sea poquito que sea, pero estar ahí. Yo al compañero le diría solamente gracias, Obrador, por ser lo que eres con nosotros. ¿Qué reflexión nos acabas de hacer, Arnoldo? ¿A qué te dedicas, viejo? Bueno, ¿qué es lo que no he hecho aquí? Como norteado, pescador, constructor, organizador, hasta organizador comunitario ahora en día con gente que no tiene documentos, decirles, bueno, nosotros tenemos una responsabilidad y no estamos aquí porque queremos. Hay circunstancias para mantener
unos excesos como estos necesitamos, o se necesita casi gente esclava. No, te lo pregunto por esto, Arnoldo. Estoy en una mesa de diálogo con la licenciada Laura Ceballos y con Alina Duarte, nuestra corresponsal. Saludos, Alina, compañera, hermana. Arnoldo, lo que acabas de... Otro que me deja con la piel erizada. No es lo que el presidente lo que le podamos exigir al presidente, sino buscar lo que le vamos a aportar cada uno a la transformación. Qué cabrona la reflexión que me acaba de dar una lección. Yo sigo aprendiendo con ustedes. O sea, qué fuerte reflexión, porque a veces nos desvivimos muchos en exigir, pero ¿qué le estamos aportando? No, qué cosas, una que otra cachetada y periodicaza en el hocico para priistas, panistas, perredistas, emesistas, de todos los colores y todos los sabores. Arnoldo, desde la capital de Estados Unidos. Bueno, no, Vicente, gracias. Lo que ustedes hacen, por ejemplo, el informar, es algo que nos había castigado siempre. La televisión, que era prácticamente era un escupitajo para nosotros, pero que ahí nos tenían, que no sabíamos ni lo que teníamos siquiera en nuestro país, México. Ahora con los proyectos, Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto y el Istmico, tanto que nos... Oye, el compañero Brown nos dice, aquí está, cabrones, órale, atásquense, ahora que hay lodo. Entonces, es un honor, es un orgullo y la verdad estoy tan contento. Me decían unos compañeros, bueno, a ver qué le pedimos. Y yo reflexiono conmigo mismo, le digo, si ya lo tenemos, ya nos corresponde a nosotros nada más darnos un... Yo me preguntaba, en la época porque nosotros tenemos carteles aquí contra Peña Nieto, contra Calderón, acerca de lo que estaban haciendo con nosotros. Entonces, ahora que tenemos esta oportunidad, caramba, estoy tan contento, me siento, y nuestra lucha que no ha sido en vano en realidad. Hemos buscado la forma, y yo siempre en lugar de decirme que estoy en el norte, me digo que estoy norteado, porque es cierto, tú mismo has estado en México y has sentido, y esto, por lo que ustedes están pasando, a mí me da temor, porque la derecha es capaz de todos. Y si algo nos distingue de la derecha es que nosotros somos amorosos. Perdonamos, hijo de la madre, aunque a regañadientes por tanta chingadera que nos han hecho, lo que dice el compañero Obrador. O sea, si nos entretenemos en el odio que tenemos tan atascado atrás, ¿hacia dónde vamos? Ahora yo reconozco, compañeros, que el odio les ha carcomido y siguen con eso. Y yo pienso que nosotros caemos en una posición de... Híjole, qué tristeza. Estábamos escuchando fuertes declaraciones del querido Arnoldo, a quien a mí me encantaría conocer, en definitiva, conocer. Me está diciendo Alina en nuestro chat que ella conoció precisamente al gran Arnoldo en su momento, y pues ha estado varias décadas, como bien lo planteaba, pues buscando, luchando precisamente ese sueño americano, y de tanto insistir en estar en Estados Unidos, ahora ve con amor lo que ocurre en México. Lo estábamos escuchando hace unos momentos, cómo es que los progresistas pues no somos de ninguna forma violentos como lo son los conservadores, todo lo contrario, somos amorosos, esa es la realidad. Gracias, mi querido Toño. Después de estas reflexiones, no me queda más que agradecer a la gente que asume el papel de héroes y heroínas y que se la parten para dignamente, honestamente representarnos de alguna u otra manera a todos los mexicanos y mexicanas. ¿Alguna reflexión, algún comentario para cerrar? Laura Ceballos, Alina Duarte, voy contigo primero, licenciada, y les ofrezco nuevamente una disculpa porque uno se emociona de que cuando menos se da cuenta ya nos aventamos como media hora en la reflexión. Mi querida Laura, mi querida Lina, las escucho. Laura. Pues mira, Vicente, después de ver al compañero Arnoldo
y a la familia de Paulina y Fernando se me metió un AMLO a cada ojo. De verdad, qué diferente es la forma en que se aprecia hoy un líder, un presidente que, mira, arrastra a la gente a informarse. Me da un orgullo enorme saber que la gente no necesita ya de, como dijo el compañero Arnoldo, de chayoteros, no necesita que le vengan a contar cuentos chinos, no necesita de prianistas, prianredistas, mesistas, que le vengan a contar cómo está el país. Si un compañero, un hermano cubano mexicano que vive en Estados Unidos es capaz de saber la realidad de México, de apreciar y percibir esta alegría que los mexicanos sentimos por un hombre diferente, por un presidente fuera de serie, por una persona honrada, honesta, congruente, que es la palabra que a mí me parece que más lo define. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Aquí el compañero, creo que es el senador Benjamín Robles, creo que anda perdón, diputado Benjamín Robles, que anda por aquí en el chat y está diciendo, en efecto, lo que dijo el compañero Arnoldo, no es, y es una frase, me parece que la dijo Kennedy, no es lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país, y estamos en esta tesitura. Creo que estamos amarrando cada día los lazos para estar más cerca los unos de los otros, apoyarnos, ser mejores ciudadanos de México y del mundo. Entonces, híjole, Vicente, la verdad es que lástima que se cortó al final con el compañero Arnoldo, pero qué par de entrevistas más maravillosas. Y eso nos habla de que México pues está liderando pues un pensamiento de unión, de humanismo, con este hombre que es nuestro presidente. Qué gran oportunidad de vivir en esta época y, ay, sí soy Chaira y que qué gran honor es estar con Obrador. Así es, mi querida Laura, nada más también quiero decir, para que vean, ¿me escuchan ahí, Ceci? Para que vean cómo pago esto, carajo, cómo pago tanto cariño, tanto respaldo. No sé si quepa en un gracias, en un muchas gracias, pero me voy a soltar chillando. Pero hace un rato entrevistaba al hermano cubano al que me faltó decir, Fernando, cubano, ya eres mexicano. Bueno, pues imagínense desde cuándo nos apoya Fernando Ruano. Desde el 2015 escribió el querido Fernando Ruano, a quien usted vio y escuchó hace un rato, escribió, ¿qué pedo se trae el gobierno de Peña Nieto con el periodista mexicano Vicente Serrano en Estados Unidos? Cuando me suspendieron un día la cuenta, el 23 de abril del 2015, el señor Fernando Ruano escribió este tuit. ¿Qué pedo se trae el gobierno de Peña Nieto en México con el periodista mexicano Vicente Serrano en Estados Unidos? Y puso hashtag corrupción. Este es uno de los tantos casos de corrupción que hay en los 50 o 51 consulados mexicanos en Estados Unidos. Fue en 2014 en el consulado en Chicago. Era secretario de Relaciones Exteriores José Antonio Meade. Al parecer estaban transando, robando. Y de esta manera se solidarizaba el querido Fernando Ruano en el 2015, cuando dio el primer manotazo el gobierno de Peña Nieto contra nosotros. Desde que nos empezaron desde la embajada en Washington a fiscalizar, a supervisar y a dar parte a la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong en ese entonces, de lo que hablábamos y de lo que decíamos en Sin Censura. Eso me lo tengo confirmado con mis fuentes al interior del gobierno en ese entonces. ¿Qué puedo decir ante estos mensajes de solidaridad de nuestro hermano cubano Fernando Ruano? Gracias, muchas gracias. Mi querida Lina Duarte, cierro contigo.
Mira, Vicente, hace unos momentos entrevistabas a Arnoldo Borja, alguien que es un amigo increíble. Arnoldo no te lo dijo, pero Arnoldo ha cruzado más de 10 veces la frontera, la conoce de arriba abajo, y es impresionante que después de tantos años de estar en Estados Unidos, ahora vea y hable con tanto amor de lo que está ocurriendo hoy en México. Arnoldo hace 2 años, ahí acabo de subir a Twitter, estuvo en la Casa Blanca en esta visita también del presidente López Obrador, y hoy nuevamente está ahí contigo, está al pie del cañón. Yo creo que es como él, es el reflejo de muchos y muchas que hoy están a la expectativa, y que creo que por eso las expectativas son tan altas, ¿no?, de esta visita, pero también están llenas de esperanzas, porque creo que hay una constante, ¿no? Y no solamente es el hecho de saber que hay muchos y muchas migrantes mexicanas, mexicanos en Estados Unidos, sino también saber que no basta con nombrarles como héroes, ¿no? Héroes migrantes, heroínas migrantes, sino además hay que hacer justicia, justamente porque están aportando a la vida de dos países, y no solamente económica, sino ideológica, cultural, política y socialmente. Entonces, creo que por eso también muchos y muchas tienen claro que van a ir a presionar sobre esta agenda migratoria, que en su momento pues se miraba como la gran oportunidad nuevamente con los demócratas, una reforma migratoria que no ha habido en 35 años, y que nuevamente pues parece que les están dando a tole con el dedo, ¿no? Hace unas semanas había unas protestas en donde ellos decían, voting blue is not enough, ¿no? Votar azul ya no es suficiente. No es suficiente votar ni por republicanos ni por demócratas. En su agenda solo no caben las y los trabajadores que están haciendo Estados Unidos ese sueño americano, ¿no? Esos que durante la pandemia sí fueron trabajadores esenciales y después les dan una patada nuevamente y no les ofrecen documentación. Creo que por eso hay que poner muchísimo esa presión, porque así como Arnoldo, hay muchísima gente que se la vive en el día a día, que tratan de aportar tanto a la vida de México como de Estados Unidos, y creo que por eso es tan importante también no solamente poner el acento en la reforma migratoria en Estados Unidos, sino además el insistir en que la reforma política que se está llevando a cabo en México también les contemple, ¿no? Porque hay muchísimas que aportan, pero no pueden votar por sus, incluso nos los dicen, ¿no? Cuando vamos para allá, quisiera votar por mi gobernador, quisiera votar directamente por diputados, no solamente por el presidente, porque ellos siguen con familiares aquí en México, siguen aportando a la vida de este país y también de Estados Unidos. Entonces creo que la deuda es bastante grande por parte de ambos gobiernos, tanto de México como de Estados Unidos, y esperemos que pronto se haga una realidad. Y yo cerraría diciendo, Vicente, que en este contexto de la visita del presidente López Obrador a Washington, no solamente hay expectativas, ya lo decía, de la parte de los y las mexicanos en México y en Estados Unidos, sino también de esa comunidad internacional de organizaciones, movimientos sociales y otros gobiernos. Y es por eso que el día de mañana este grupo que se llama DC Action for Assange, que es un capítulo, le dicen ellos, como una célula de una red amplia en defensa de Julian Assange, estarán llevando a cabo, y le pido ahí a don David que nos ayude con esta imagen que le mandé hace unos minutos, hace unos momentos a Ceci. Mañana habrá un rally, habrá una protesta ahí en Washington, un evento para pues señalar, ¿no? Un evento de apreciación, de agradecimiento al presidente López Obrador durante su visita ahí en Washington, pues justamente por sus pronunciamientos en torno a la defensa de Julian Assange. Recordarán que el presidente López Obrador dijo que este será un tema también que abordará en esta reunión bilateral, y pues la comunidad, ¿no?, en defensa de los derechos humanos, no el Parlamento Europeo, no la USA, sino la sociedad que está buscando la libertad de un periodista que nos mostró muchísimas de las cosas de la persecución en contra del presidente López Obrador, pero también los delitos de genocidio, de crímenes de lesa humanidad de Estados Unidos. Estarán buscando agradecerle en este evento también al presidente López Obrador sus pronunciamientos con respecto a Julian Assange. Así que te estaré mandando, claro, toda esta información, Vicente, para que pues puedas ahí ayudarnos también a visibilizar este evento en el marco de la visita del presidente López Obrador. Entonces, pues bueno, estos son los momentos que se viven, no solamente con temas que competen a las y los mexicanos, sino lo que se está generando a escala regional, y en el caso de Julian Assange, pues también a nivel mundial, estos pronunciamientos que no cualquier presidente se ha pronunciado, se ha atrevido a decir, y que también hay que celebrarlo.
Claro que sí, mi querida Lina, cerremos invitando a la gente para que te siga en redes, para que esté al pendiente de tus trincheras. Muchas gracias, Vicente. Pues yo las y los invito a que me sigan en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista, en mi canal de YouTube y todos los días aquí en Sin Censura, esta vez no desde Washington, sino desde Xochimilco. Estaremos transmitiendo y estaremos siguiendo esta cobertura y bueno, vamos a estar ahí informando de lo que se pueda. Te mando un abrazo, Vicente, a ti, a mi comadre Laura, a toda la audiencia, a Arnoldo y al equipo de Sin Censura. Claro que sí, acá le paso. Mire qué desafortunado volver a perder a nuestro queridísimo Vicente Serrano hasta allá. Mira, está en el Parque Lafayette, ahí enfrente de la Casa Blanca. Hay muchísimos reporteros conectados, me informan compañeros de La Fuente que ya todo el mundo está conectando ahí. Además del público consentidor de Sin Censura que se suma a esta transmisión para poder apoyar a nuestro querido Vicente Serrano, que llega ahí, que bueno, pues quiere tomarse la foto y etcétera. Esto perjudica a veces la comunicación, pero estamos haciendo la reconexión en estos momentos con el querido Vicente Serrano. Mientras tanto, yo le pido también a Laura Ceballos Alcázar que por favor nos comparta también sus redes sociales para que podamos estar en contacto con ella, para que la podamos ver en sus espacios, que como siempre también dejan la víbora chillando. Querida Laura Ceballos, te escuchamos. Toñito, qué grato saludarte. Oye, estoy leyendo que estás un poquito ahí malito, cuídate mucho. Pues sí, estoy la verdad muy contenta de ser parte de esta familia de Sin Censura y también de mi familia Sin Línea MX. Pues les invito a que también me acompañen de lunes a viernes a las 11 de la mañana en estos análisis que hacemos, pues también para poner las cartas sobre la mesa y hablar de lo que a México le interesa, explicar las leyes, invitar a gente que nos platique de cosas interesantes y bueno, pues los invitamos también a que nos vayan a visitar a nuestros espacios en Sin Línea. Yo estoy en Twitter como @CeballosLaura, en Facebook como Laura Ceballos-Sin Línea MX y bueno, mañana vamos a tener una transmisión especial a la que, digo, no es competencia, obviamente, para nuestro querido Vicente, pero también nuestros hermanos de Nueva York del comité se organizaron, que son corresponsales allá de Sin Línea MX, y van a hacer transmisiones especiales, pues obviamente desde el ombliguito de la comunidad de los mexicanos, los hermanos que han estado viviendo en Estados Unidos y están en espera de estos resultados de la reforma migratoria. Así que los esperamos, Toño, y pues cuídense mucho. Qué oportunidad increíble haber sido parte de esta mesa con mi comadrita, pero además con estos grandes compañeros que se asomaban a opinar con Vicente. Así que muchas gracias y nos vemos dentro de 8. Así es, o antes, y así lo amerita la noticia, querida Laura. Te saludo a ti, te agradezco a ti, por supuesto a la queridísima Alina Duarte, con la que también me gustaría estar compartiendo ahí los micrófonos, como los tres mosqueteros más D'Artagnan. Ahí estábamos, Alina, Vicente y su servidor, pues vamos, buscando la noticia ahí en Washington, D.C., hace un poquito menos de un año estábamos ahí.